Él es considerado el padre de la China moderna. Sus ideales llevaron a su país a experimentar una época de abundancia, pero también de represión. Su legado ha representado la modernidad y el cambio. Es ampliamente considerado uno de los teóricos comunistas más prominentes. Mao Zedong nació el 26 de diciembre del año 1893 en Shaoshan, China. Fue hijo de agricultores adinerados que residían en la provincia de Hunan. La posición de su familia le permitió tener una educación destacada y a corta edad estudió los clásicos de Confucio en la escuela del pueblo. A la edad de 13 años volvió a la granja para ayudar de tiempo completo a su familia, pero era rebelde y profundamente mimado. El joven fue expulsado entonces de varias escuelas e incluso se escapó de su casa durante varios días. La causa de su carácter severo y estricto era su padre, quien tendía a disciplinar físicamente a sus hijos. En el año 1907, el padre de Mao le arregló un matrimonio para su hijo de 14 años. Su novia tenía 20 años. Mao se negó rotundamente al matrimonio. Sin embargo, sus padres no desistieron y llevaron a su novia a vivir con ellos, por lo que Mao terminó huyendo de su casa nuevamente, pero esta vez para no volver nunca jamás. Así, a partir del año 1911, año en que las fuerzas republicanas de Sun Yat-sen lanzaron el derrocamiento de la dinastía Manchú, Mao pasó la mayor parte del tiempo en Shanxi, la capital de la entonces provincia, en donde estuvo expuesto a las diferentes ideologías y el cambio político, así como el nuevo movimiento cultural. El joven Mao sirvió brevemente en el ejército republicano y luego pasó medio año estudiando solo en la biblioteca provisional, una experiencia que lo confirmó en el hábito de estudiar de forma independiente, lo que lo llevó a formarse su propia conciencia política. Entre el año 1913 y 1918, Mao estudió en la Escuela de Formación de Maestros, donde comenzó a adoptar ideas cada vez más revolucionarias. Estaba fascinado por la Revolución Rusa de 1917 y por la filosofía china del siglo IV, llamada legalismo. Después de graduarse, Mao siguió a su profesor y mentor Yang Changji a Beijing, donde tomó un trabajo en la biblioteca de la Universidad de Beijing. Su supervisor, Li Dazhao, fue cofundador del Partido Comunista e influyó mucho en el desarrollo de las ideas de Mao, quien en el año 1927 se casó con Yang Ka-hyun, la hija de su profesor, al tiempo que se convertía en un marxista comprometido. 6 años después, el Partido Nacionalista, bajo Chiang Kai-shek, masacró al menos a 5.000 comunistas en Shanghái. Este fue el comienzo de la Guerra Civil de China. Ese otoño, Mao dirigió el levantamiento de la cosecha de otoño contra el Partido Nacionalista, quienes, sin embargo, aplastaron al ejército campesino de Mao, matando al 90% de ellos, obligando a los sobrevivientes a salir del campo, donde reunieron a más campesinos para su causa. En junio del año 1928,
el Partido Nacionalista tomó Beijing y fue reconocido como el gobierno oficial de China. Sin embargo, Mao y los comunistas continuaron estableciendo las bases de lo que consideraron sería la liberación. Pero fue entonces que un señor de la guerra local en Changsha capturó a la esposa de Mao y a uno de sus hijos en octubre del año 1930. Ella, que también estaba comprometida con el movimiento, se negó a denunciar el comunismo, por lo que el señor de la guerra la decapitó frente a su hijo de 8 años. Esto le dio a Mao un motivo y apoyo para su movimiento. Él, sin embargo, no se mostró muy afectado y en mayo de ese mismo año se había casado de nuevo con He Jizhen. En el año 1931, Mao fue elegido presidente de la República Soviética en China, en la provincia de Jiangxi. Mao ordenó un reino de terror contra los terratenientes, en donde quizás más de 200.000 fueron torturados y asesinados. Su ejército rojo, compuesto principalmente por campesinos pobremente armados pero fanáticos, ascendía a 45.000. Bajo la creciente presión del Partido Nacionalista, Mao fue degradado de su papel de liderazgo y las tropas de Chiang Kai-shek rodearon al ejército rojo en las montañas de Jiangxi, obligándolos a escapar desesperadamente en el año 1934. Unos 85.000 soldados y seguidores del Ejército Rojo se retiraron a Jiangxi y comenzaron a caminar el arco de 6.000 kilómetros hacia la provincia de Shanxi. Acosados por el clima helado, los peligrosos caminos de la montaña y los ríos sin puente, solo 7.000 de los comunistas llegaron a Jiangxi en el año 1936. La fidelidad de sus soldados dejó clara la fuerza que tenía Mao Zedong como líder de los comunistas chinos, y contra todo pronóstico pudo reunir a más tropas a pesar de su grave situación. En el año 1937, Japón invadió China. Los comunistas chinos y el ejército del Partido Nacionalista detuvieron su guerra civil para enfrentar esta nueva amenaza, que duró hasta la derrota de Japón en el año 1945, en la Segunda Guerra Mundial. Japón capturó Beijing y la costa china, pero nunca ocupó el interior. Ambos ejércitos de China lucharon y las tácticas guerrilleras comunistas fueron particularmente efectivas. Mientras tanto, en el año 1938, Mao se divorciaba de su esposa, casándose con la actriz Jiang Qing, más tarde conocida como Madame Mao. Incluso mientras lideraba la lucha contra los japoneses, Mao planeaba tomar el poder para sí mismo, codificando sus ideas en una serie de panfletos. En el año 1944, Estados Unidos envió la misión Dixie para encontrarse con Mao y los comunistas. Los estadounidenses encontraron a los comunistas mejor organizados y menos corruptos que el Partido Nacionalista, que había estado recibiendo apoyo occidental. Después de que terminó la Segunda Guerra Mundial, los ejércitos chinos comenzaron a luchar de nuevo en serio. El punto de quiebre fue el asedio de Changchun en el año 1948, en el que el Ejército Rojo, ahora llamado Ejército de Liberación Popular, derrotó al ejército de Changchun en la provincia de Jilin.
Para el 1 de octubre de 1949, Mao se sintió suficientemente seguro como para declarar el establecimiento de la República Popular de China, y sus enemigos huyeron a Taiwán. Desde su nuevo hogar al lado de la ciudad prohibida, Mao dirigió reformas radicales en toda China, y rápidamente a su gobierno se le atribuyó la erradicación del consumo y la producción de opio durante la década de los 50, mediante la represión sin restricciones y la reforma social. Pero por otro lado, los terratenientes fueron ejecutados y sus tierras fueron redistribuidas a los campesinos más pobres. La campaña para reprimir a los contrarrevolucionarios cobró al menos 800,000 vidas, en su mayoría exmiembros del Partido Nacionalista, pero también intelectuales y hombres de negocios. Mao además dirigió los ataques contra personas adineradas y presuntos capitalistas que fueron sometidos a sesiones de luchas públicas. Muchos de los que sobrevivieron a las palizas iniciales y a la humillación se suicidaron más tarde. Se dice que lanzarse de edificios se volvió tan común en Shanghái que la gente evitaba caminar por el pavimento. Entre el año 1953 y 1958, Mao lanzó el primer plan quinquenal, con la intención de hacer de China una potencia industrial, dejando en segundo plano a la agricultura. Así China dejó de depender solamente de su producción agrícola. Animado por su éxito inicial, el presidente Mao lanzó el segundo plan quinquenal llamado Gran Salto Adelante en enero del año 1958, incitando a los agrícolas a que fundieran hierro en sus patios en lugar de cuidar los cultivos. Los resultados fueron desastrosos y se estima que 30 millones de chinos murieron de hambre en la Gran Hambruna del año 1958. Ese mismo año, Mao lanzó la campaña conocida como las 100 Flores, en donde se decía estar abierto a recibir consejos y sugerencias de cualquier persona, pero en lugar recibió cerca de 500,000 de críticas en una semana, lo que lo llevó a cancelar la campaña y a acusar a sus enemigos de querer derrocarlo. Así que comenzó a perseguir a todos aquellos quienes le habían dado una sugerencia. Para el año 1959, la relación de China con la Unión Soviética se había deteriorado notablemente. Las dos potencias comunistas no estaban de acuerdo con la estrategia del Gran Salto Adelante. Las ambiciones nucleares de China y la guerra de China contra India en el año 1962 habían cortado las relaciones entre la Unión Soviética y China. En enero del año 1962, el Partido Comunista Chino celebró una conferencia de los 7000 en Beijing. El presidente de la conferencia, Liu Shaoqi, criticó duramente el Gran Salto Adelante y por ende a Mao Zedong, quien ya carecía de influencia política. En ese momento también Deng Xiaoping comenzó a criticar las políticas. Él, junto a Liu, liberaron a los campesinos de las comunas e importaron trigo de Australia y Canadá para alimentar a los sobrevivientes de la hambruna. Mao no realizó grandes intentos por mantener su posición y en su lugar se dedicó a disfrutar de los beneficios que había conseguido. Fue precisamente durante esos años
que Mao sirvió solo como figura decorativa en el gobierno chino. Pero Mao no estaba derrotado y usaría las tendencias capitalistas entre los más poderosos, así como el poder y la credulidad de los jóvenes para retomar el poder una vez más. En agosto de 1966, Mao, de 73 años de edad, pronunció un discurso en el Pleno del Comité Central Comunista. Llamó a la juventud del país a recuperar la revolución de los derechistas. Estos jóvenes serían conocidos como guardias rojos. Harían el trabajo sucio en la revolución cultural de Mao, destruyendo a los 4 antiguos, es decir, viejas costumbres, antigua cultura, viejos hábitos y viejas ideas. Incluso un dueño de un salón de té, como el padre del presidente Hun Xiaon, podía ser considerado como un capitalista. Mientras los estudiantes de la nación estaban ocupados destruyendo obras de arte y textos antiguos, quemando templos y golpeando a intelectuales hasta la muerte, Mao logró purgar tanto a Liu Shang como a Deng Xiaoping del liderazgo de su partido. Liu murió en circunstancias horribles en prisión y Deng fue exiliado a trabajar en una fábrica rural de tractores, mientras que su hijo fue arrojado desde una ventana del 4º piso y paralizado por la Guardia Roja. En el año 1969, Mao declaró completada la revolución cultural, pero las prácticas continuaron hasta después de su muerte. Las fases posteriores fueron dirigidas por Xiang Qing, Madame Mao y sus compinches, conocidos como la Banda de los Cuatro. A lo largo de la década de los 70, la salud de Mao se deterioró constantemente. Se señala que sufrió la enfermedad de Parkinson, pero además de problemas cardíacos y pulmonares. En julio de 1976, cuando el país estaba en crisis debido al gran terremoto, Mao, de 82 años, fue confinado a una cama en un hospital de Beijing. Sufrió 2 ataques cardíacos importantes a principios de septiembre, hasta que falleció el 9 de septiembre del año 1976. Después de su muerte, la rama moderada del Partido Comunista Chino tomó el poder y expulsó a los revolucionarios de izquierda. Ahora completamente liberados, condujeron el país hacia una política económica de crecimiento al estilo capitalista y con riqueza de exportación. Madame Mao y los otros miembros de la Banda de los Cuatro fueron juzgados y condenados principalmente por lo que aconteció durante la Revolución Cultural. Y pues bueno, chicos, eso es básicamente una biografía de Mao Zedong, que es el padre de la China moderna. Y pues es un personaje muy interesante y muy complejo de analizar. Como pasa con otros personajes como Hitler o Stalin, a él se le adjudican muchas muertes. No está claro el número, aunque se cree que supera a Hitler en número de muertes bajo su régimen. En el caso de Mao, incluso, bueno, de él hay muchísimos mitos alrededor de su persona. Se dice que ya siendo un hombre de 70 años, tenía amantes de 14, 15 años, que eran como concubinas no oficiales, porque él no era el emperador. Y se dice también que no le gustaba lavarse los dientes, que no se bañaba. Se dicen muchas, muchas cosas, incluso que era infértil, aunque legalmente él tiene hijos, tuvo hijos con todas sus esposas, menos con la primera. Entre esos, chicos, pues es difícil saber qué es verdad y que fue hecho por propaganda por parte de sus rivales. O por parte, digamos, de la gente que no estaba contenta. Es un poco complicado,
porque definitivamente es un personaje que no se puede decir que fue bueno o malo. Yo creo que más bien hay que hacer un balance. Si lo ves desde ciertos aspectos, pues te puede parecer que fue una persona brillante. Si lo ves desde otro punto de vista, que fue totalmente un tirano. Yo creo que más bien hay que ver como el cuadro completo para entenderlo. Entonces, bueno chicos, yo espero que les haya gustado el video y muchas gracias.